Y terminamos con el reinado de Uzías en el capítulo pasado. ¿Y si se acuerdan cómo terminó Uzías o no? ¿No? ¿No viniste el jueves? ¿Cómo terminó Uzías? ¿Cómo? Muerto, muy bien. No, leproso. ¿Cuántos años se quedó leproso? 15 años. 15 años estuvo con lepra ya fuera de todos los servicios del templo, ya no pudo entrar al palacio, estuvo aislado en una habitación especial, y su hijo Jotam desde entonces comenzó a tomar el mando sin ser nombrado rey hasta que pues obviamente murió su hijo, ¿no? Uzías terminó leproso a causa de todas sus desviaciones. Fue un rey que tuvo muchos logros, que logró hacer muchas cosas buenas, pero que se enalteció. Y al final se le ocurrió quemar incienso en el lugar santísimo, cosa que a él no le correspondía, y aunque los sacerdotes lo trataron de detener, ¿qué pasó? Insistió y, bueno, pues inmediatamente le cayó la lepra, ¿verdad? Por lo cual tuvo que salir porque sería inmundo inmediatamente. Ahora vamos con su hijo Jotam. Es un capítulo muy cortito. Son 9 versículos nada más. Dice, de 20 años era Jotam cuando comenzó a reinar, y 16 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jerusa, hija de Sadoc, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Uzías su padre, salvo que no entró en el santuario de Jehová. Pero el pueblo continuaba corrompiéndose. Edificó la puerta mayor de la casa de Jehová, y sobre el muro de la fortaleza edificó mucho. Además edificó ciudades en las montañas de Judá, y construyó fortalezas y torres en los bosques, y también tuvo guerra con el rey de los hijos de Amón, a los cuales venció, y les dieron los hijos de Amón en aquel año 100 talentos de plata, 10,000 coros de trigo, 10,000 de cebada. Esto le dieron los hijos de Amón, y lo mismo en el segundo año y en el tercero. Así que Jotam se hizo fuerte, porque preparó sus caminos delante de Jehová su Dios. Los demás hechos de Jotam y todas sus guerras y sus caminos, y aquí están escritos en el libro de los reyes de Israel de Judá. Cuando comenzó a reinar, era de 25 años, y 16 años reinó en Jerusalén. Y durmió Jotam con sus padres, y lo sepultaron en la ciudad de David, y reinó en su lugar su hijo, Acaz su hijo. Señor, gracias te damos. Y Padre, te pedimos en tu espíritu en nosotros, Señor, para escudriñar, entender, exponer, entender tu palabra, Señor, y ponerla por práctica en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Ok, pues vemos que este hombre tuvo una vida muy corta, una historia muy corta. Reinó solo 16 años y empezó de 25, entonces quiere decir que murió ¿de cuántos? 41. Murió de 41 años, realmente un hombre que murió muy joven, ¿no? Y eso pues parece ser una lástima, porque este rey se nos dice que se dedicó a hacer ¿qué? Lo bueno delante de Jehová. Pero hay un problema, ¿eh? Este rey imitó lo bueno que había hecho su padre, pero se nos dice, salvo que no entró en el santuario. ¿Qué quiere decir eso? Que él no entró en el santuario. Todo lo hizo bien, menos este pequeño detalle. ¿Por qué no lo tengo aquí? ¿No está? No jala. Ok, qué bueno, así lo tienen que ver. Ah, ¿este proyector no está trabajando? ¿Se fundió o qué? Ok, bueno, está acá. Dice, salvo que no entró en el santuario de Jehová. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, ¿creen que tenía que ver con lo que le pasó a su padre? ¿O no? ¿Qué le pasó a su padre en el santuario? Se quedó leproso. ¿Y creen que por eso él ya no entró al santuario nunca más? ¿Creen eso?
Su padre, acuérdense lo que le pasó, ¿no? Y tal vez había cierto temor en Jotam, pero este ni siquiera ya entraba en el templo. Lo que indica que aunque estaba haciendo lo bueno y siguiendo los caminos de Dios, pero lo estaba haciendo a su manera. Y esto me recuerda a mucha gente que dice que por algo se alejan de la iglesia y luego le dices, ¿dónde te congregas? ¿Eres cristiano? Sí, yo soy cristiano. ¿Y dónde te congregas? No, yo no me congrego. ¿Sí conoce de esos cristianos que no se congregan? Ajá. Y dicen, es que yo no voy a ninguna iglesia. Yo estoy bien con Dios. Yo creo en Dios, pero no creo en la iglesia. Yo no voy a la iglesia. Y esto por lo general sucede cuando alguna persona ha tenido una mala experiencia en la iglesia, o cuando su familia tuvo una mala experiencia en la iglesia o en su lugar de reunión. Y es un buen pretexto para decir, yo ya no voy a ir a la iglesia, no quiero saber nada de los cristianos. Sí, lo sé, de veras, y lo he visto como pastor lo he visto mucho en mucha gente, ¿no? Por ejemplo, aquí tengo un congregante que gracias a Dios, cuando nos conocimos, empezamos a platicar y todo, y él era una persona del medio, por decirlo así, popular, una persona popular, y resultó que era cristiano. Cuando yo le pregunté que dónde se congregaba, me dijo, yo no me congrego en ninguna iglesia, me congregaba en tal iglesia, dijo, pero desde un día, cuando yo era niño, tuve una mala experiencia dentro de la iglesia y eso hizo que jamás volviera a la iglesia. Una mala experiencia. Hay mucha gente que tiene una mala experiencia en la iglesia y es un buen pretexto para ya no ir. Hay mucha gente que abandona la iglesia por alguna mala experiencia, ¿no? Si te contara cuántas malas experiencias he tenido yo en las iglesias, pues no estuviera, y si tomara esta actitud, pues no estuviera aquí. Y entonces es un buen pretexto para ya no ir. Siempre encontramos algo que justifique nuestra falta de compromiso con Dios, y por lo general encontramos algo que nos hace tener un buen pretexto para decir, no, es que ahí esto, ¿no? Es que ahí me pasó esto, es que ahí mi familia los lastimaron, ¿no? Es que por culpa de la iglesia el matrimonio de mi familia se deshizo, ¿no? O es que uno de mis hijos lo trataron mal y cosas como esas, y es un buen pretexto para dejar de ir. Entonces parece que este hombre, de alguna manera, la mala experiencia que vivió su padre dentro del templo hizo que él no volviera a entrar en el templo, ¿no? Y por lo general cuando queremos tener una excusa para alejarnos de la iglesia, pues el pastor tiene la culpa, ¿no? ¿Verdad que sí? No, es que el pastor, puro. Pero la verdad es que una mala experiencia no tiene por qué alejarte de Dios, ¿ves? En todos los lugares donde haya gente, va a haber diversidad de pensamiento, de caracteres, y va a haber mucha gente difícil, igual que mucha gente muy suave de tratar y mucha gente muy difícil de tratar. Así es esto, ¿ves? O sea, la iglesia no es el lugar perfecto. El único lugar perfecto pues se encuentra en el cielo, ¿no? Estamos esperando llegar ahí. Ojalá y no lo echemos a perder cuando llegamos para allá, ¿verdad? Este rey hizo reparación en el templo y también sobre el muro que había sido dañado durante el reinado de su padre. ¿Se acuerdan que durante el reinado de su padre le llegaron y rompieron el muro y saquearon el templo? Y bueno, hicieron un relajo. Pero este rey estaba haciendo lo bueno, nos indica que reconstruyó, que estaba haciendo lo bueno, pero dice que el pueblo, ¿qué? En el verso 2, seguía corrompiéndose. ¿Cuál sería la razón por la cual el pueblo se seguía corrompiendo, aunque este hombre estaba haciendo lo bueno? Bueno, creo que una de las principales razones por las que el pueblo seguía corrompiéndose es porque este rey, aunque hacía lo bueno, no se congregaba, no iba al templo. Entonces era un buen pretexto también para el pueblo, para decir, bueno, si el rey no va al templo, nosotros ¿por qué vamos a ir? Había un buen pretexto. Era un rey que vivía su fe en casa como mucha gente.
La fe no se puede vivir en casa. Y esto tal vez motivó al pueblo a hacer lo mismo, ¿ok? No se puede tener fe de casa. Se debe asistir a un lugar de reunión, a un servicio donde podamos adorar a Dios, donde podamos alabar a Dios, donde podamos diezmar, donde podamos ofrendar y donde podamos recibir instrucción o alimento espiritual. ¿Está de acuerdo? Algunos ya se me están el calor. Está pesado el calor, ¿verdad? Sí. Así, nomás dense una imaginadita cómo está en el infierno, ¿eh? Mejor agarren la onda. ¡Qué calor! Si alguien está viéndonos por internet y quisiera donar un aire acondicionado, bienvenido. Edificó ciudades. En estos dos versos se nos habla de sus logros como constructor y cómo reforzó la seguridad de Jerusalén. Construyó torres y estas torres tenían, obvio, como propósito la vigilancia de ejércitos enemigos que se acercaran. Este hombre fue un estratega de guerra, ¿no? Y tuvo guerra y salió victorioso en sus batallas, según el verso 5. Peleó contra los amonitas y los convirtió en tributarios, por lo menos en 3 años. Y aquí viene la parte más importante, ¿sí? El verso 6. Así que Jotán se hizo fuerte porque preparó sus caminos delante de Jehová su Dios. ¿Ok? Entonces, hermano, no vayas al gimnasio, mejor prepara tus caminos delante de Dios y te va a hacer fuerte. Te va a fortalecer en todos los sentidos. La única razón y la principal razón de todos los logros de este hombre, aunque tenía su fe de casa, pero Dios en su infinita misericordia le dio fortaleza. La razón es porque era un hombre temeroso de Dios, aunque por la experiencia que vivió con su padre en el templo dejó de congregarse. Un hombre que hizo todo bien, menos una cosa, que tenía una fe de casa. El pueblo desviado. La probable causa, la fe de casa del rey, ¿no? Y no en el templo. Su vida, pues relativamente muy corta, ¿no? Y lo enterraron con honores en los sepulcros y fue un hombre que hizo bien, solo cometió un error, no congregarse. Y eso hizo que el pueblo tomara también la decisión de no congregarse. Fue un mal ejemplo en ese sentido. Pero luego viene el reinado de Acaz, que es hijo de este, y aquí esto es una historia totalmente diferente. Acompáñenme del verso 1 al 4. De 20 años era Acaz cuando comenzó a reinar, y 16 años reinó en Jerusalén. Mas no hizo lo recto ante los ojos de Jehová como David su padre. Antes anduvo en los caminos de los reyes de Israel, y además hizo imágenes fundidas a los Baales. Quemó también incienso en el valle de los hijos de Hinnom, e hizo pasar a sus hijos por fuego, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había arrojado de la presencia de los hijos de Israel. Asimismo sacrificó y quemó incienso en los lugares altos, en collados y debajo de todo árbol frondoso. ¡Wow! Este es otro joven, otro reinado corto de 16 años, así que este hombre murió más joven. Este murió de 36 años, pero este se dedicó abiertamente a hacer lo malo, abiertamente a desobedecer a Dios en todos los sentidos y aspectos. ¿Okay? Este fue por los caminos de los reyes de Israel. ¿Cuáles eran los caminos de los reyes de Israel? Pues la idolatría total. Ellos ya estaban totalmente lejos de Dios, tenían dioses falsos, y no solo eso, sino que hizo imágenes de fundición de dioses falsos, ¿ves? O sea, mandó a construir dioses falsos, además que promovió el sacrificio de infantes ante estos dioses. El sacrificio de pasar a sus hijos por fuego consistía en ofrecerlos a Moloch, ¿ok? O Moloch, algunos dicen Moloch, otros Moloch. A tu hijo primogénito lo ofrecías. Estos eran dioses de otras naciones que ya habían sido arrojadas durante la conquista de Canaán, pero este rey retoma esas costumbres, lo cual Dios siempre quería que tuvieran mucho cuidado de no imitar a las demás naciones, ¿ves? Pero somos bien imitachangos, a nosotros nos gusta mucho imitar costumbres y cosas, ¿no? Y perdemos nuestra identidad por andar imitando changos. Entonces, este hombre
se sale de la cobertura de Dios para ir tras promesas de prosperidad que ofrecían estos dioses falsos. Moloc era el dios del fuego, pero también era el dios de la prosperidad. Y este dios de la prosperidad te ofrecía prosperidad a cambio de tu hijo primogénito. Y lo que hacían, según los historiadores, a mí no me consta, pero según los historiadores, eran unas estatuas grandísimas de estos dioses, de metal, de hierro, o no sé de qué metal serían, y las calentaban de tal manera que se ponían al rojo vivo, ¿ok? Y cuando ya estaban al rojo vivo, ponían a los infantes en sus brazos y ahí se quemaban vivos, pero para que no se hiciera tan dramático, pues tocaban tambores, hay más o menos como el Julito que... Ajá, y al mismo tiempo había danzas y cantos y todo, entonces pues no se escuchaban tanto los gritos de los niños, pero a cambio de eso tenías prosperidad, ¿no? O sea, decías, ok, yo te voy a ofrecer a mi hijo primogénito, pero tú me vas a dar prosperidad. Y este rey hizo eso y promovió eso entre el pueblo de Israel. Le gustó más lo sensacionalista y no tener que hacer nada. O sea, lo único que te exigen esos dioses es sacrificar a tu hijo, ¿no? Y le estaba dando al pueblo ya desviado lo que querían, algo más cómodo, ¿no? O sea, ¿quieres ser próspero? ¿Quieres tener una vida chida y todo? Ofrece a tu primer hijo en los brazos de Moloc. Y ya te la llevas chida, pura prosperidad. ¿Será que muchos de nosotros todavía seguimos sacrificando a nuestros hijos a cambio de prosperidad? ¿Sí o no? ¿Cuántos trabajan más de 14, 15 horas al día para darles prosperidad a sus hijos, ¿no? ¿No es un tipo de sacrificio también? ¿Cuántos no ven a sus hijos, no? Y hablo de cuando son jóvenes que necesitan la guianza de sus padres, ¿no? Llega un momento en que los hijos ya agarran su camino también, ¿no? Pero ¿cuánto tiempo dedican a pasar con sus hijos adolescentes o niños? Los padres que se la pasan trabaje y trabaje y trabaje, y la mamá también trabaja y trabaja y trabaja, por prosperidad. Es una manera de sacrificar también. Versos 5, 6, 7, 8, 9, vámonos hasta el 15, ¿ok? Por lo cual Jehová su Dios lo entregó en manos del rey de los sirios, los cuales lo derrotaron y tomaron gran número de prisioneros que llevaron a Damasco. Fue también entregado en manos del rey de Israel, el cual lo batió con gran mortandad, porque Peca, hijo de Remalías, mató en Judá en un día a 120,000 hombres valientes, por cuanto habían dejado a Jehová, el Dios de sus padres. Asimismo, Sicri, hombre poderoso de Efraín, mató a Masaías, hijo del rey, a Asicrán, su mayordomo, y a Elcana, segundo después del rey. También los hijos de Israel tomaron cautivos de sus hermanos a 200,000 mujeres, muchachos y muchachas, además de haber tomado de ellos mucho botín, llevaron a Samaria. Había entonces ahí un profeta de Jehová que se llamaba Obed, el cual salió delante del ejército cuando entraba en Samaria y les dijo: He aquí Jehová, Dios de vuestros padres, por enojo contra Judá, los ha entregado en vuestras manos y vosotros los habéis matado con ira que ha llegado hasta el cielo. Y ahora habéis determinado sujetar a vosotros a Judá y a Jerusalén como siervos y siervas, mas no habéis pecado vosotros contra Jehová vuestro Dios. Oídme pues ahora y devolved a los cautivos que habéis tomado en vuestros hermanos, porque Jehová está airado contra vosotros. Entonces se levantaron algunos varones de los principales de los hijos de Efraín: Azarías, hijo de Jonán; Berequías, hijo de Mesilemot; Ezequías, hijo de Salum; y Amasá, hijo de Jaldai, contra los que venían de la guerra. Y les dijeron: No traigáis aquí a los cautivos, porque el pecado contra Jehová estará sobre nosotros. Vosotros tratáis de añadir sobre nuestros pecados y sobre nuestras culpas, siendo muy grande nuestro delito y ardor de la ira contra Israel. Entonces el ejército dejó los cautivos y el botín delante de los príncipes y de toda la multitud, y se levantaron los varones nombrados y tomaron a los cautivos, y el despojo los vistieron, a los que estaban desnudos los vistieron, los calzaron y les dieron de comer y de beber, los ungieron, los condujeron en asnos a
todos los débiles y los llevaron hasta Jericó, ciudad de las palmeras, cerca de sus hermanos, y ellos volvieron a Samaria. ¿Ok? Qué historia tan tremenda. Este rey anda totalmente desviado, ofreciendo a sus hijos a Moloc, permitiendo que el pueblo ande totalmente fuera de onda. Y a consecuencia de sus actos, pues obvio, Jehová los entrega en las manos de sus enemigos, ¿no? Y vienen los sirios y vienen los del norte. Ellos dejaron a Dios, Dios los deja. ¿Ves? Tú te alejas de Dios, Dios se aleja de ti. ¿Ok? Hay una parte en la Biblia que ha sido muy confundida y ahorita se me vino a la mente. Cuando dice que Jesús, dice, el buen pastor da la vida por sus ovejas, y luego dice, deja las 99 en el redil y va por la que se la había perdido. Eso se lo aplican a los pastores, ¿no? Que como pastor tienes que ir a buscar a los que se alejaron de Dios. Dios nunca hacía algo así, tenía misericordia, y Dios antes sin advertir, pero después de una advertencia, si tú querías alejarte de Dios, Dios decía, ok, me dejaron, los voy a dejar también. Y los dejaba a su suerte. Ese versículo lo aplican mucho a los pastores, pero ¿sabes qué está hablando Jesús exactamente ahí? Está diciendo que Él va a ir por las ovejas perdidas, que son las 10 tribus de Israel, y que Él las va a traer al redil. Está hablando de eso Jesús. No está hablando de pastores de iglesias, está hablando de Él como pastor, que Él va a restaurar el reino de Israel. Ok, Dios los deja porque ellos lo dejaron. Y hay muchos muertos en esta batalla y prisioneros. Todo porque el pueblo y el rey habían dejado a Jehová porque por ir tras otros dioses. Por ir tras otros dioses. En un día perdieron 120,000 hombres. Y luego los del reino del norte, que eran sus hermanos de sangre, porque ya en la fe ya no eran tan hermanos, vienen y los vencen y toman 200,000 prisioneros, de ellos jóvenes, en su mayoría mujeres, y se llevan botín de guerra también. Y lo único que vemos es que cuando te alejas de Dios para ir tras otros dioses, ¿qué tienes? Pérdida total. Tienes pérdida por todos lados. Entonces, ¿dónde estaba la prosperidad que le ofrecían sus dioses a los que ofreció a sus hijos en sacrificio? ¿Ves? Esto es lo que pasa cuando tú dejas a Dios por idolitos. Comienzas a tener pérdida total. Cuando te empiezan a sacar de la iglesia o de la comunión con Dios otro tipo de cuestiones. ¿Ves? Te empiezas a llenar de cosas y empiezas a alejarte de Dios. Pero ahí había un profeta de Jehová, y entre toda esa gente que estaba ahí ya sin Dios, que habían cometido una matanza tremenda y que llevaban 200,000 cautivos, dice, y entre ellos iban muchos desnudos. ¿Puedes imaginarte la vergüenza de esas mujeres, de las mujeres que iban desnudas ahí? Amarradas, totalmente desnudas, cautivas acá, órale. ¿Y todo por qué? Porque se alejaron de Dios. Y este hombre comienza, antes de que entren a la ciudad, comienza a hablarles en nombre de Dios y les dice, ¿saben que ustedes ya hicieron mucho daño? Dice, y Dios les entregó a Judá, a Jerusalén se los entregó por su rebeldía. Dice, pero ustedes se fueron demasiado crueles, o sea, no era tanto. Hicieron demasiada crueldad. Dios los había entregado, dice, pero ustedes abusaron, ¿ves? Y ahora también ustedes de alguna manera también están mal con Dios. Y ahora se están llevando hermanos del pueblo de Dios como esclavos. Y hay una reprensión muy fuerte por medio del profeta para ellos. Le dicen, no metas aquí a esa gente, porque lo único que van a causar es que si tú te aprovechas de tu hermano en la sangre o en la fe, sometiéndolo a ti de esa manera brutal, lo único que vas a ganar es condenación de Dios. Dice, ¿no se les hace que ya hicieron mucho? ¿Que ya se pasaron? ¿Que no es pecado también lo que ustedes están haciendo? Es curioso, pero a veces pensamos que Dios castiga al pecador y a veces nosotros nos ensañamos con el pecador, ¿no?
Sobre todo a veces en las iglesias, así cuando alguien cae en una situación de pecado, los demás lo hacen pedazos y llegan a pecar también en su afán de restauración y de disciplina. Llega un momento en que llegan a pecar también de la crueldad que usan contra el hermano caído, ¿no? El profeta dice, consideren esto, ¿no? Ya ninguno está verdaderamente en línea con Dios, pero aún así el profeta los considera pueblo de Dios y hace una petición. No se lleven estos como esclavos porque Dios está enojado también con ustedes. Y ustedes también están mal con Dios. Y yo lo único que puedo ver aquí en todo esto, hermano, es la misericordia de Dios para ambos lados, ¿ves? O sea, Dios todavía va a rescatar a esos que se llevaron, a esos 200,000 cautivos que van ahí desnudos, hambrientos, y dice Dios, ¿sabes qué? Habla por medio de ese profeta y redarguye el corazón de aquellos otros que también están pecando, y se ve la misericordia de Dios cómo los rescata de lo que era segura esclavitud y asesinato para ellos, ¿no? Que iba a ser un abuso tremendo para esas mujeres que llevaban muchachas. Y lo único que estaban haciendo estos, al hacer todo esto, era acumular más pecados en su contra. Pero parece que hay un arrepentimiento repentino o casual en cuanto a los prisioneros y toman una decisión de dejarlos volver y los visten, los peinan, los bañan, los ponen bonitos, los ungen con aceite, les dan de comer y los llevan en burritos hasta Jericó, ¿ves? Y dicen, aquí ya están cerca de su ciudad, aquí los dejamos, ahí nos vemos, y se van. Pero mira lo que pasa después de este gran rescate que hace Dios. En aquel tiempo, 16 en adelante, en aquel tiempo envió a pedir el rey Acaz a los reyes de Asiria que le ayuden, porque también los edomitas habían venido y atacado a los de Judá y habían llevado cautivos, otra vez. Asimismo los filisteos se habían extendido por las ciudades de Cefela y del Negev de Judá y habían tomado Bet-Semes, Ajalón de Geredot, Soco con sus aldeas, Tima también con sus aldeas, Gimso con sus aldeas, y habitaban en ellas. Porque Jehová había humillado a Judá por causa de Acaz, rey de Israel, por cuanto él había actuado desenfrenadamente en Judá y había prevaricado gravemente contra Jehová. También vino contra él Tiglat-Pileser, rey de los asirios, quien lo redujo a estrechez y no lo fortaleció. No obstante que despojó a la casa de Jehová y la casa real y la de los príncipes para dar el dinero, dar el rey de los asirios, y éste no le ayudó. Además, el rey Acaz, en el tiempo que le apuraba, añadió mayor pecado contra Jehová, porque ofreció sacrificios a los dioses de Damasco que habían derrotado. Y después dijo, porque los dioses de los reyes de Siria les ayudan, yo también ofreceré sacrificios a ellos para que me ayuden, bien que fueron estos su ruina y la de todo Israel. Además, de eso recogió Acaz los utensilios de la casa de Dios y los quebró y cerró las puertas de la casa de Jehová y se hizo altares en Jerusalén en todos los rincones. Hizo también lugares altos en todas las ciudades de Judá para quemar incienso a los dioses ajenos, provocando así la ira de Jehová, el Dios de sus padres. Y los demás hechos y todos sus caminos primeros y postreros aquí están escritos en el libro de los reyes de Judá y de Israel. Y durmió Acaz con sus padres y lo sepultaron en la ciudad de Jerusalén, pero no lo metieron en los sepulcros de los reyes de Israel. Y reinó en su lugar Ezequías, su hijo. ¡Wow! Después de todo esto que regresan a los cautivos, todavía no acaba esto cuando lo vuelven a atacar, y aquí Acaz lo vemos una vez más pidiendo ayuda, pero no a Dios, sino a los reyes de Asiria. Los edomitas lo atacan y también se llevan cautivos. Los filisteos se apoderan de sus territorios y comienzan a vivir en sus ciudades. Todo a causa de ¿qué? De que este hombre promovió la idolatría, pasó a sus hijos por fuego y se dedicó a desobedecer a Dios. Y sigue en desgracia y en reprensión, pero sigue necio con sus dioses falsos. ¿Cuánta gente no está así, no? O sea que le está yendo de la patada y en lugar de agarrarse de Dios, sigue con sus tonterías, ¿no? Y quieren llegar hasta el fondo. Y este cuate ya está en el fondo. Y luego los asirios, a quien les pidió ayuda, en vez de ayudarlo, también lo atacan y lo ponen contra la pared. Y ya les había pagado para tener protección y no le ayudaron, ¿ves? O sea, nomás lo robaron. En vez de buscar a Dios, lo único que estaba haciendo era añadir pecado con cada solución que él encontraba.
y ofreció sacrificios a los reyes de Damasco. Nada más eso, fíjate, a los que adoraban los asirios. Y como veía que los asirios estaban teniendo éxito y que habían acabado con todo mundo, dice, bueno, les voy a rendir culto a tus dioses. Ya sé que me vas a atacar, ya te di dinero, pero ahora déjame adorar a tus dioses también. Ajá. Para que veas que creo y confío en ti y que yo soy de los tuyos. O sea, se entrega totalmente por temor, porque está lejos de Dios, a una causa completamente equivocada, y comienza a adorar a otros dioses que piensa que lo van a proteger, ¿no? Y lo peor de todo es que saca las cosas consagradas de Dios para convertirlas en ídolos. ¿Ves? Comienza a quebrar todo lo que es decir, a deshacer todo el oro y la plata que había en el templo, la convierte en ídolos. Comienza a hacer con las cosas consagradas a Dios, comienza a hacer otras figuras diferentes, pensando que le van a ayudar. Y no solo eso, sino que cerró las puertas del templo. ¿Ves? O sea, dijo, aquí ya se acabó todo este rollo de que Jehová, que el templo, que el culto, pum, cerramos, paz. Saquen las cosas de valor, las voy a vender. Voy a fundirlas y voy a hacerme algunos idolitos, ¿no? Chido. Así que también un día Acaz llegó al final de su vida. Y ese fue un hombre que solo cometió errores y errores en su afán de buscar ayuda de otros dioses, y por haberse alejado de Dios pagó la consecuencia, y todo el pueblo pagó la consecuencia también. Así de que tenemos dos historias, en contraste, ¿no? Dos reyes, uno que estuvo haciendo lo bueno, pero a su manera. La consecuencia, el pueblo se corrompió. El otro dedicado por completo a desobedecer a Dios, la consecuencia, desgracia total. Desobedecer a Dios, alejarte de Dios, trae consecuencias. Dejar tu servicio o servir a tu manera, te trae consecuencias también. Buscar a Dios en tu casa no es la forma. Ir a otros dioses no es la forma. Dejar de congregarte no te trae nada bueno. Ir tras otros estilos te puede traer consecuencias también, ¿ves? Lo único que te puede dar fortaleza y prosperidad es permanecer en los caminos de Dios. Lo hemos visto durante todo el libro de Crónicas, gente que se alejó de Dios y que le fue como en feria. Ninguno de los que se alejó como de Dios, sin volver arrepentido, le fue bien. Todos acabaron mal. ¿Ves? Entonces, esta es una gran lección para nosotros, ¿ves? ¿Quieres la bendición de Dios? Permanece en sus caminos. Y permanecer en sus caminos implica muchas cosas. ¿Ves? Implica obediencia en muchas cosas. Y también implica tener una vida activa dentro de la iglesia. Una vida activa que también incluye tu dinero. ¿Ves? Porque si tú te congregas, vienes a adorar y vienes a hacer todo eso, pero ni ofrendas ni le das nada a Dios, pues es lo mismo que no venir. ¿Ok? Dan un aplauso bien fuerte al Señor, Dios los bendiga.